La verdadera logia acuariana presenta la locura del signo Acuario. Acuario es el anteúltimo signo del zodíaco, viene después de Capricornio, momento de maduración y culminación del camino personal. Capricornio llega a la cima y parecía que ahí terminaba el zodíaco, pero no. Todavía hay más por recorrer y Acuario lo capta con su mente. Energéticamente, el momento acuariano implica un salto al vacío. Es el pasaje vertiginoso a una dimensión nueva, distinta y desconocida. En ese sentido, Acuario es difícil de comprender desde la perspectiva de la sociedad capitalista y materialista. De hecho, desde Capricornio es casi imposible figurarse que Acuario salta al vacío después de haber llegado a la meta final. Por eso, es importante aclarar que Acuario es el primer signo transverso en él. Esto significa que en el zodíaco, Acuario trasciende en el territorio de lo personal e individual, y la energía se libera para conformar una comunidad de seres únicos, libres y distintos que se articulan en una red colectiva. En el mando del zodiacal, Acuario está en eje con Leo, el signo egocéntrico cuyo punto de referencia es sí mismo. En cambio, Acuario es sin centro, introduce una dinámica excéntrica. Y sin duda, una palabra que define a los acuarianos es esa, excéntricos. Y les caracteriza como les gusta, sin sentirse encasillados, porque la otra marca de este signo es la libertad. Pero, ¿por qué los acuarianos son tan locos? Y la razón es porque los acuarianos son radicales. Pero no hay que malinterpretar esa locura, porque no es una locura de manicomio ni nada de eso. Son locos porque son libres, independientes y nadie les gobierna. El único que gobierna a un Acuario es el planeta Urano, el planeta de las sorpresas impactantes. Entonces, cuando comparten sus sentimientos, pueden resultar cosas sorprendentemente buenas. Muy pero muy buenas, cosas que para el resto de las personas son una locura. Y son locuras que solo el aguador es capaz de hacer. Pero aparte de locos, lo que sí pueden ser son tercos, quedarse fijo en una idea y ser inamovibles. Otro aspecto que suele pronunciarse cuando se habla de los acuarianos es que son muy colgados. Y esto es importante que se entienda energéticamente, ya que su hábitat natural es la mente. Y si bien es cierto que vuelan con facilidad por la estratosfera, también se verifica que si estaban en la luna y sin prestar atención, y si esto suena a locura, Acuario, por medio de una antena invisible, conecta y escucha todo lo que se está diciendo. Es más, pueden tomar una conversación abandonada 2 o 3 semanas antes. Quizás con su interior hablaron, pero cuando llega el punto, conectan exactamente con lo que estaban hablando. Y otro aspecto muy importante que puedes notar en los acuarianos es que son muy desapegados y pueden llegar a ser muy fríos. Son como la corriente eléctrica, están con todo ese caudal de conectividad y de repente se desconectan y no están. También se entiende a los acuarianos a partir de las características de su regente, Urano. Urano es un planeta asociado con la revolución. No es casual que haya sido descubierto al albor de la Revolución Francesa, porque este planeta nos proporciona eso: libertad, igualdad y fraternidad. En sintonía, los acuarianos son por revolución los onsiders, en el sentido que van en contra de la convención, de la norma y las tradiciones. Son superideológicos y comunitarios. Lo que quieren es el bien común para todos, y para eso hay que transgredir. Son los ideólogos que tienen la idea y la revolución exacta de la revolución, que la ven. Su percepción es aguda, adjetiva y muy veloz. En efecto, comprenden telepáticamente e instantáneamente
como si tuvieran una antena área que trabaja a la velocidad de la luz. El funcionamiento de la energía acuariana es por conexión y desconexión. Los acuarianos conectan con una dimensión diferente, que ven lo nuevo, lo distinto. Es el signo del futuro, de la tecnología.